esto es lo dicho. Citamos la referencia de Hechos capítulo 2, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En la continuidad de cortos esenciales, estamos felices en seguir compartiendo esta serie, Esto es lo dicho, el cual es un agradable complemento de la serie que ya hemos compartido anteriormente sobre el Espíritu Santo. El mismo fue escrito por su autor en los años 1900 aproximadamente, durante el derramamiento de la lluvia tardía. Escritos que han sido de una enorme bendición para los oyentes de aquel tiempo y del cual creemos que lo serán en este tiempo, por lo cual hoy lo presentamos en su versión podcast. Por la gracia de Dios, para su mayor comprensión y aprehensión, realmente este es nuestro anhelo, para que todos aquellos que hoy tienen la oportunidad de oírlo, lo oigan para su beneficio espiritual. Estábamos considerando las objeciones tocante al Espíritu Santo y a la escritural lluvia tardía. Vemos un inmenso desatino. Los estudiantes expositores de la Biblia se levantan en contra de la invencible proposición. Ellos ya no pueden explicar lo sobrenatural. Su más reciente sutil plan es que, debido a la debilidad que ellos afirman ver entre el pueblo pentecostal, el hablar en lenguas no es sabio, ni es necesario hablar en lenguas para ser investidos con el poder de lo alto. Intentan llevar al hermano Pablo sobre el ridículo para probar su punto de vista. Tratan de demostrar que el fruto del Espíritu visto en Gálatas capítulo 5, verso 22, es la señal del ungimiento con el Espíritu. En ninguna instancia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el fruto del Espíritu es insinuado. La palabra amor no ocurre ni siquiera una vez en el libro de los Hechos. Los 120 estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, justo antes de que el Espíritu cayese. Lucas capítulo 24, verso 53. Gran gozo poseyeron los samaritanos antes de que el Espíritu cayera sobre ellos. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, verso 8. Cornelio era un piadoso y temeroso de Dios que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él era un varón justo y temeroso de Dios, y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos, antes que el Espíritu cayera sobre él. Hechos capítulo 10, verso 2. Hechos capítulo 10, verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿No mostró él algún fruto del Espíritu? Pablo no está tratando de demostrar la plenitud del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versos 18 al 26, también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Él está contrastando una carrera bajo la gracia con una bajo la ley, y nombra el fruto del Espíritu en 9 puntos que predominan en contra de las obras de la carne en 17 puntos. El fruto del Espíritu demuestra que estamos viviendo por la gracia y no por la ley. Pero el hablar en lenguas es la señal de que el Espíritu ha caído sobre nosotros. El fruto del Espíritu es la señal de la gracia, mientras que el hablar en lenguas es la señal del poder. Permíteme enfatizarlo. Nunca debemos confundir a Pedro con Pablo o al libro de los Hechos con las epístolas. El libro de los Hechos habla del poder y nos muestra cómo acontecen las cosas por parte de Dios. Allí, la iglesia estaba inaugurada y su poder enviado desde el cielo, puesto en marcha. Las epístolas hablan del crecimiento y nos muestra cómo vencer, acrecentar, desarrollar y madurar. Los Hechos nos dicen qué hacer y nos muestran nuestro equipamiento. Las epístolas nos proporcionan la sabiduría para hacer las cosas y señalan la recompensa al final. Los evangelios y los hechos son para las epístolas de Pablo lo que una imponente galería es alrededor de una casa. Piensa en esto por un instante. El pórtico de una casa no es la casa. Este no puede ser la misma cosa que la casa. Si eso fuera así, entonces habría 2 casas. No, un porche o una galería tiene algunas cosas que no son encontradas en una casa.
por ejemplo, pilares frontales o decoraciones exteriores, frontispicios, tal como los carpinteros lo llaman así. Del mismo modo, una casa tiene muchas cosas no pertinentes para un porche: sillas, mesas y cortinas, las cuales son mobiliarios y terminaciones interiores. Es justamente así con la palabra de Dios. Cada libro de la Biblia tiene un lugar y propósito particular, pero es porque los maestros de la Biblia no observan estos necesarios hechos relacionados, tuercen la verdad y confunden a los creyentes. Las epístolas nunca fueron destinadas a hablarnos sobre el Espíritu Santo. Su biografía fue dada antes en el Evangelio de Juan y en Hechos de los Apóstoles. Algunos individuos tienen el atrevimiento carnal de pasar por alto esta necesaria y clara biografía y de dar por sentado, haciendo como que Pablo enseña, una doctrina contraria. Nunca fue el propósito de Dios de que los evangelios y los hechos deban darnos instrucción en cuanto a cómo vivir, crecer y lo que el glorioso resultado debe ser, sino que eso fue dejado para las epístolas, especialmente aquellas del apóstol Pablo. Dios no es un aficionado, Él no se repite a sí mismo innecesariamente. Él nunca se propuso poner los imponentes pilares atractivos del porche en el interior de la casa. Ellas satisfacen perfectamente a los santos espirituales y en crecimiento. Estos santos no ven ninguna contradicción entre el porche y la casa. Ellos están llenos de extasiado deleite con ambos. Ellos están llenos del Espíritu en el porche, hablando en otras lenguas como Él les da que hablen. Él les guía hacia el interior y ahora les muestra las bellezas y las glorias de cada habitación en la casa. ¿Continúan ellos el hablar en lenguas? Muy ciertamente. Cuando fueron llenos, ellos solamente comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, verso 4. Ahora ellos hablan como habitantes de la casa. Ellos están en el hogar. Ellos hablan a Dios. Ellos hablan misterios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuán maravilloso es ser guiado por el Espíritu Santo, el agente ejecutivo de todos los planes y propósitos de Dios. Que el Señor siga guiándonos para comprender y ser guiados por tal oficio del Espíritu, indispensable aún mucho más para esta dispensación. Por ahora dejaremos por aquí, y en nuestra próxima emisión, Dios mediante, concluiremos con esta maravillosa serie, confiando en la guía del Espíritu Santo para la comprensión de todo el consejo de Dios. Que Dios bendiga grandemente a cada uno, es nuestro anhelo. Amén y amén.